A lo largo de 8 temporadas, Dexter nos presentó una evolución constante del personaje y una serie de giros argumentales que redefinieron el rumbo de la historia una y otra vez. En este vídeo voy a repasar el giro de trama más impactante de cada temporada, desde la revelación del asesino del camión de hielo hasta el desgarrador final de la serie. Todo comenzó con el caso que lo cambió todo, el asesino del camión de hielo. Durante la primera temporada, Miami Metro intentaba atrapar a un criminal meticuloso que dejaba cuerpos desmembrados y completamente drenados de sangre. Este asesino no solo desafiaba a la policía, sino que también parecía enviar mensajes personales a Dexter Morgan. A medida que la investigación avanzaba, la hermana de Dexter, Debra, se enamoraba de Rudy Cooper, un encantador protésico que parecía ser el novio perfecto. Pero detrás de esa fachada amable se ocultaba algo mucho más oscuro. Las pistas del asesino del camión de hielo eran demasiado personales. Muñecas sin sangre en el congelador de Dexter, cuerpos colocados en lugares que evocaban recuerdos de su infancia. Cuando todo finalmente se reveló, supimos que Rudy Cooper era en realidad Brian Moser, el verdadero asesino del camión de hielo, y el hermano biológico de Dexter. Ambos habían presenciado de niños el brutal asesinato de su madre en un contenedor, y mientras Dexter fue adoptado por Harry Morgan, Brian fue abandonado al sistema. Toda la temporada había sido, en el fondo, el intento retorcido de Brian por reunirse con su hermano. Cuando le pidió a Dexter que matara a Debra para sellar su vínculo, Dexter eligió su código y acabó con Brian. Este final redefinió la serie, mostrando que incluso los lazos familiares podían ocultar monstruos, y que el héroe nunca podría confiar plenamente en nadie. La segunda temporada de Dexter llevó la historia a un punto de inflexión decisivo. Por primera vez, el cazador se convirtió en la presa. La aparente calma de Dexter Morgan comenzó a desmoronarse cuando el océano devolvió los cuerpos de sus víctimas. En cuestión de días, la policía de Miami descubrió decenas de bolsas con restos humanos, y el misterio del carnicero de Bay Harbor se convirtió en una obsesión nacional. Entre todos los oficiales que trabajaban en el caso, hubo uno que nunca se dejó engañar por la fachada de Dexter, el sargento James Doakes. Directo, disciplinado y con un fuerte sentido del deber, Doakes había sospechado de Dexter desde el principio. Su instinto le decía que algo no encajaba en ese analista de sangre demasiado tranquilo, demasiado perfecto. Y esa sospecha lo llevó a investigar por su cuenta, vigilando a Dexter, siguiéndolo de noche y recopilando pruebas poco a poco. Finalmente, Doakes consiguió lo impensable, descubrió la verdad. Capturó a Dexter, lo encerró en una cabaña remota y reunió evidencia suficiente para exponerlo ante el mundo como el verdadero carnicero de Bay Harbor. En ese momento, parecía que la justicia finalmente se impondría. Doakes había logrado lo que nadie más pudo: desenmascarar al asesino que trabajaba justo bajo las narices del Departamento de Policía de Miami. Pero la tragedia llegó de la forma más inesperada. Lila West, una mujer obsesionada con Dexter y dispuesta a todo por protegerlo, rastreó la ubicación de la cabaña usando el GPS de su coche. Al llegar y ver a Doakes prisionero, tomó una decisión irracional y letal. En un acto de devoción enfermiza, hizo estallar la cabaña, matando a Doakes al instante y destruyendo todas las pruebas que podían incriminar a Dexter. Ese momento cambió el rumbo de la serie por completo. El único hombre que conocía la verdad murió sin poder defenderse, y su reputación fue destruida. El FBI, sin más pistas, cerró el caso atribuyendo los asesinatos a Doakes, convencido de que él era el carnicero de Bay Harbor. Así, un inocente fue recordado como un monstruo, mientras el verdadero asesino regresaba a su vida cotidiana, libre y sin sospechas. La muerte de Doakes no fue solo una pérdida humana, sino también un símbolo del colapso moral del sistema. Representó cómo la verdad puede ser borrada por el azar, la obsesión y el poder de las apariencias. A partir de ese momento, Dexter entendió que su mundo no tenía justicia real, solo sobrevivientes y víctimas invisibles. Fue el punto de no retorno donde todo cambió para siempre. El sistema falló, la verdad fue sepultada, y la oscuridad de Dexter siguió reinando bajo la máscara perfecta del analista ejemplar. En la tercera temporada, Dexter creyó haber encontrado algo que nunca imaginó posible: un verdadero amigo que comprendía su oscuridad. Miguel Prado, fiscal del distrito, parecía compartir su visión de la justicia y formaron una alianza peligrosa. Su vínculo comenzó tras la muerte accidental del hermano de Miguel, Oscar. Lo que empezó como una tragedia se convirtió en una hermandad basada en el secreto. Miguel ayudó a Dexter a encubrir el asesinato y pronto mostró interés en su método. Pero con el tiempo, quedó claro que Miguel no seguía ningún código moral. Cuando asesinó a la abogada Ellen Wolf por motivos personales, Dexter comprendió la verdad: Miguel no buscaba justicia, sino poder. Lo que parecía una amistad se reveló como una manipulación. Dexter,
Traicionado de nuevo, se vio obligado a eliminarlo. Este giro reforzó el mensaje central de la serie: confiar en alguien puede ser letal, incluso cuando ese alguien parece un aliado. La cuarta temporada nos dio el giro más recordado y devastador de toda la serie: la muerte de Rita Bennett. Hasta ese momento, Dexter había mostrado cómo el protagonista lograba mantener un delicado equilibrio entre su vida familiar y su identidad como asesino. Pero esta temporada destruyó por completo esa ilusión. Durante meses, Dexter había estado obsesionado con capturar a Arthur Mitchell, conocido como el asesino de la Trinidad. Arthur era distinto a todos los demás criminales que había enfrentado. No era un asesino caótico ni impulsivo, sino un hombre metódico, religioso y aparentemente ejemplar. Tenía una esposa, 2 hijos, una casa en los suburbios y una reputación intachable. Para Dexter, Arthur se convirtió en un reflejo distorsionado de sí mismo. Un asesino que, de alguna forma, parecía haber encontrado la manera de convivir con su oscuridad sin perder su vida normal. Durante gran parte de la temporada, Dexter intentó aprender de él, entender cómo podía mantener esa doble existencia sin ser descubierto. Incluso llegó a convivir con su familia y a compartir momentos casi familiares, sin darse cuenta de que estaba entrando en un círculo de violencia mucho más profundo de lo que imaginaba. Con el tiempo, la fachada de Arthur comenzó a resquebrajarse. Dexter descubrió que Trinity no era un hombre que controlaba su oscuridad, sino alguien completamente consumido por ella. Cada asesinato seguía un patrón ritual, conectado a la muerte de miembros de su propia familia y a una culpa imposible de redimir. Arthur no era un ejemplo, sino un recordatorio de lo que Dexter podría llegar a ser si seguía engañándose. El enfrentamiento final entre ambos fue inevitable. Dexter lo acorraló y lo mató siguiendo su código, creyendo que finalmente había cerrado el ciclo. Pero la verdadera tragedia lo esperaba en casa. Cuando regresó, escuchó el teléfono de Rita sonar y el llanto de su hijo Harrison proveniente del baño. Al entrar, encontró a Rita muerta, flotando en una bañera llena de sangre. El silencio de esa escena fue más perturbador que cualquier crimen anterior. Harrison, sentado en el suelo, cubierto con la sangre de su madre, recreaba sin saberlo el mismo trauma que había marcado a Dexter de por vida: el recuerdo de haber sido hallado de bebé, llorando junto al cadáver de su madre asesinada. En ese instante, Dexter comprendió el verdadero precio de su doble vida. No había equilibrio posible. Su intento de controlar la oscuridad solo había extendido el sufrimiento a quienes amaba. La muerte de Rita no fue solo un cierre de temporada, fue el punto de inflexión definitivo. A partir de ese momento, Dexter dejó de ser la historia de un asesino que lograba pasar desapercibido, para convertirse en la historia de un hombre que entendía, demasiado tarde, que ningún monstruo puede tener una familia sin destruirla. La quinta temporada exploró las secuelas del asesinato de Rita. Dexter estaba emocionalmente destruido, hasta que conoció a Lumen Pierce, una víctima de secuestro y abuso que buscaba venganza. Juntos formaron una alianza basada en la oscuridad compartida, eliminando uno a uno a los responsables de su trauma. Lumen representó una luz inesperada en la vida de Dexter, alguien que lo entendía y lo aceptaba. Pero tras vengarse de sus agresores, Lumen confesó que su necesidad de matar había desaparecido. Su ciclo de oscuridad había terminado, y ya no podía seguir ese camino junto a Dexter. Su partida fue un golpe silencioso pero devastador. Dexter entendió que su naturaleza lo condenaba a la soledad. El amor, para él, siempre sería temporal y condicionado. Este giro no fue sangriento, pero fue profundamente humano, y marcó el comienzo de un aislamiento irreversible. En la sexta temporada, el secreto que sostenía toda la serie finalmente salió a la luz. Tras semanas de persecución, Dexter logró atrapar a Travis Marshall, el asesino del fin del mundo, y lo llevó a una iglesia abandonada para su ritual final. Pero justo en ese momento, Debra Morgan entró y lo vio matar. Lo que siguió fue un colapso total de su mundo. Debra había estado luchando con sentimientos contradictorios hacia Dexter, y de repente, se enfrentó a la verdad más inimaginable: su hermano era un asesino en serie. Sin tiempo para procesarlo, decidió ayudarlo a destruir la evidencia, quemando la iglesia y con ella, su propia inocencia. Este momento marcó el inicio del declive de ambos personajes. El secreto que había unido a los hermanos Morgan se convirtió en la carga que los destruiría. En la séptima temporada, el conflicto moral alcanzó su punto máximo. La capitana María Lagerta reabrió el caso del carnicero de Bay Harbor, decidida a limpiar el nombre de James Doakes y exponer al verdadero culpable. Cada pista la acercaba más a la verdad: Dexter Morgan.
La tensión culminó cuando Lagertha descubrió a Dexter en un contenedor de envío junto al cuerpo de Héctor Estrada. En ese momento, Debra llegó y tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida, detener a su hermano o protegerlo. En un acto desesperado, disparó a Lagertha, matándola en el acto. Ese fue el punto de quiebre definitivo. Debra, incapaz de soportar la culpa, comenzó un descenso autodestructivo. Este giro no solo selló su destino, sino que también dejó claro que ya no existía una línea entre el bien y el mal. La 8ª temporada cerró la historia con el giro más trágico, Dexter fingiendo su propia muerte y aislándose del mundo. Durante gran parte de la temporada, había planeado huir a Argentina con Hannah McKay y su hijo Harrison, en busca de una vida nueva. Pero todo cambió cuando Debra fue herida de muerte y quedó en estado vegetativo. Frente a la inminente llegada de un huracán y abrumado por la culpa, Dexter tomó una decisión definitiva. Desconectó a Debra del soporte vital, llevó su cuerpo al mar y la dejó hundirse en las aguas que lo habían visto nacer como monstruo. Luego, condujo su barco hacia la tormenta, desapareciendo ante todos. El mundo creyó que había muerto, pero la escena final reveló otra verdad. Dexter sobrevivió y se exilió voluntariamente, viviendo solo como leñador en el noroeste. Ese último giro convirtió lo que parecía una historia de redención en un final de castigo y soledad. Cada temporada de Dexter construyó un nuevo nivel de tensión, culpa y pérdida, pero todos los giros compartían un mismo hilo conductor. Cada vez que Dexter intentaba acercarse a su humanidad, el resultado era destrucción. Al final, su mayor castigo no fue la muerte, sino vivir sabiendo que todo lo que amó terminó por su culpa. Y así concluye este repaso por los giros más impactantes y trágicos de Dexter, una serie que no solo redefinió el género del thriller psicológico, sino que también exploró, con una profundidad única, los límites entre el bien y el mal. Cada temporada nos recordó que incluso las intenciones más justificadas pueden tener consecuencias devastadoras. Si te gustó este análisis y quieres que traiga más vídeos sobre series con este nivel de complejidad narrativa, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos. También me gustaría saber tu opinión. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿cuál de todos estos giros fue el que más te impactó o te dejó marcado? Déjalo en los comentarios, los estaré leyendo y respondiendo. Y si este vídeo te pareció interesante o te ayudó a recordar por qué Dexter sigue siendo una de las series más intensas de su tiempo, déjale un like, que eso ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo análisis.